Hola, en este tutorial en formato polimedia vamos a comentar cuestiones relativas al debriefing y a la exposición de competencias adquiridas al resto de equipos. Corresponde a la segunda sesión de MAES. Una vez que la experiencia simulada del caso ha sido llevada a cabo, se procede a la discusión del mismo, lo que se conoce como debriefing, y después se realiza una fase expositiva donde se sintetizan y comparten con el resto de equipos las evidencias científicas consultadas, para dar respuesta a los resultados de aprendizaje planteados inicialmente. El facilitador de simulación pasa a un segundo plano, salvo que tenga que reconducir la situación o fomentar el análisis y la reflexión. Esta etapa de MAES es importante para el aprendizaje, ya que además de la discusión de lo ocurrido en el escenario y la presentación de evidencia científica, se puede recurrir a recursos complementarios dentro del debriefing para alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos inicialmente. Los alumnos pueden aportar información mediante una presentación en PowerPoint, entrevistas a pacientes o a profesionales recogidas con videocámara, organizar juegos de preguntas respecto al caso o llevar a cabo demostraciones prácticas. También se les da opción de conseguir la presencia en el debriefing de pacientes reales. En general, la duración de cada escenario con su posterior debriefing es de alrededor de 60 minutos, 10 o 15 de escenario simulado y de 50 o 45 minutos de reflexión, discusión, exposición y análisis. Todos los alumnos disponen de un cuaderno de campo donde van reflejando mediante notas los aspectos que aprenden de cada escenario MAES durante el curso. A continuación vamos a comentar algunos aspectos sobre cómo realizar un debriefing estructurado, que no difiere del debriefing que se realiza en cualquier tipo de simulación. Lo que diferenciaría al debriefing con metodología MAES es la fase expositiva, en la que los alumnos ponen en práctica el aprendizaje colaborativo y entre iguales. Pero hay que resaltar que lo más importante para facilitar un clima adecuado para la discusión del caso es asegurar un ambiente psicológicamente seguro. La Asociación Internacional de Simulación Clínica y Aprendizaje en Enfermería define el debriefing como una actividad que sigue a una experiencia de simulación que es conducida por un facilitador. Se fomenta el pensamiento reflexivo del participante y se proporciona retroalimentación en cuanto a su rendimiento, mientras que se discuten diversos aspectos de la simulación completa. En el debriefing, los participantes exploran y analizan sus acciones y procesos de pensamiento, estados emocionales y otra información para mejorar el rendimiento en situaciones reales. Cuando los instructores fomentan una alta participación, el grupo rinde mejor y se obtiene un aprendizaje más profundo y aumenta la probabilidad de la transferencia de conocimientos nuevos o reforzados, habilidades y actitudes para la configuración del profesional de la salud. En este momento, tras experimentar la situación simulada, se trata de analizar y reflexionar basándonos en la experiencia vivida. Es una reflexión guiada por el facilitador que debe fomentar la autoevaluación de los alumnos. El debriefing suele constar, o se ha descrito de manera clásica, suele constar de 3 fases bien definidas, en las que se dan ciertos elementos comunes en todos los estilos de debriefing. En la primera fase, los alumnos que han experimentado la situación deben exponerse en el aula y comentar lo que han vivido y experimentado. Esta fase se conoce como fase descriptiva, en la que se exploran sentimientos, percepciones y se describen pormenorizadamente los acontecimientos. Si se desea, se puede reproducir de nuevo la videograbación del caso o extractos relevantes de esa videograbación para que los estudiantes sean conscientes de la realidad que han vivido en la sala de simulación. Las preguntas básicas en este momento son: ¿cómo te has sentido? ¿Qué es lo que ha pasado? Y se exploran las reacciones de los alumnos ante esta situación. En un segundo momento, una vez descrita la situación y las reacciones y emociones de los estudiantes, se procede a la comprensión del caso y su análisis, lo que se conoce como fase analítica. Ahora es el momento de saber cuáles son los puntos fuertes, los aspectos a mejorar y las causas que han llevado a los alumnos a comportarse de una determinada manera. Esta fase es muy importante, ya que en ella se exponen los elementos sobre los que será necesario reflexionar
para un aprendizaje significativo. En esta fase nos detendremos más adelante. Por último, se pide al grupo que confirme lo aprendido y que reconozcan los cambios que ha experimentado en dicho conocimiento, a la vez que se reflexiona sobre la aplicabilidad de lo aprendido y se establece un plan de trabajo para mejorar las áreas deficitarias detectadas. Entre la segunda y tercera fase, en la metodología MAES, se encuentra otra fase que se conoce como fase expositiva. En ella se establecen las aportaciones de evidencia científica sobre los objetivos de aprendizaje propuestos por parte de los alumnos que diseñaron el escenario. De manera que dicho equipo, no el que ha experimentado la situación, sino quien ha diseñado el caso, transfiere los conocimientos investigados sobre los objetivos de aprendizaje planeados o planteados en la primera sesión, o bien mediante exposición, o bien mediante metodología activa de enseñanza como demostración, taller práctico, vídeo pedagógico o presencia de un paciente real, etc. En la fase analítica, el facilitador tiene que gestionar el grupo de manera que se evidencien las competencias y objetivos de aprendizaje que se propusieron y que nunca hay que perder de vista. Debe también facilitar que se expongan aciertos y cuestiones a mejorar por parte de los estudiantes. Siguiendo autores como Riancho y colaboradores, podemos decir que en la fase analítica el instructor facilita y modera el pensamiento analítico de los participantes y debe aportar feedback a ellos sobre sus logros y sus deficiencias, en un entorno abierto, respetuoso y participativo. Para ello se proponen unas pautas o unas fases. Por ejemplo, el instructor comienza pidiendo a los estudiantes que identifiquen qué han hecho bien. Luego el instructor expone lo que cree que han hecho bien. Posteriormente el instructor pide a los estudiantes que identifiquen qué aspectos deberían mejorar. Finalmente el instructor indica qué aspectos deberían mejorar. Estudiantes e instructor elaboran un plan de mejora de deficiencias. En la metodología MAES, sin embargo, el papel del facilitador, una vez que los alumnos están entrenados y han documentado correctamente el escenario con evidencia científica, como digo, el facilitador pasa a un meritorio segundo plano. De manera que suelen ser los propios alumnos quienes gestionan los momentos del debriefing de manera autónoma. O sería lo ideal. El facilitador de simulación interviene para reconducir la situación si fuese necesario o interviene para fomentar el análisis y la discusión y la reflexión. El facilitador debe estar documentado en los objetivos del caso y entrenado en la gestión de grupos, por lo que es muy importante que sepa guiar sin un excesivo protagonismo. Para esta fase o la fase analítica del debriefing con MAES, recomendamos siempre realizar un debriefing estructurado, siguiendo algún método de los que hay descritos en la bibliografía. Si se dispone de poco tiempo, se puede comenzar con un plus delta o realizar algún tipo de análisis con buen juicio siguiendo autores como Rudolph y colaboradores. Otra opción es considerar un estilo de briefing específico para enfermeras, como el debriefing para un aprendizaje significativo, el debriefing for meaningful learning u otro tipo. En cuanto al análisis, descartaremos realizar debriefings con juicio o sin juicio, dado que el primero induce a crítica abierta en la que el alumno comete un error y el profesor lo juzga, o el segundo, en el que no se juzga al alumno directamente, no se expone el error explícitamente y esto puede confundir al alumno. Por lo tanto, creemos conveniente centrar la atención al modelo mental que subyace a la acción, para analizar y trabajar el error en la fase analítica. Mencionar también que la herramienta Plus Delta es una técnica de briefing que funciona bien cuando el tiempo es limitado. Es un sistema muy usado a nivel intrahospitalario e implica crear dos columnas tituladas Delta, el símbolo griego para el cambio, y más o plus. Los participantes o el instructor ponen comportamientos o acciones que deben cambiar o mejorar en la columna delta y comportamientos o acciones que fueron positivos en la columna plus. Esto ayuda a los estudiantes a identificar áreas que piensan que se hicieron bien y áreas que cambiarían si tuvieran la oportunidad de repetir la simulación.
Otro método que se puede utilizar, o otro modelo, es el método GAS, que integra estas fases de las que hemos hablado. Reunir, gather, analizar y aplicar, analyze, y la S corresponde a resumir, summarize. Es una buena herramienta para reflexionar, ya que integra todo lo que hemos estado hablando. Tanto el plus delta como el debriefing con buen juicio son elementos compatibles en esta fase de análisis o en este método. En esta imagen que aparece podemos ver los diferentes objetivos, comportamientos y posibles diálogos en cada una de las fases de esta herramienta GAS. Recomendamos parar o pausar esta imagen del vídeo y leer detenidamente los contenidos de esta diapositiva para una mejor comprensión de este método. Asimismo, el uso de la reflexión en la acción, la reflexión sobre la acción y la reflexión antes de la acción facilita el desarrollo del razonamiento clínico, y esta es la base del Debriefing for Meaningful Learning. En el siguiente ejemplo podemos ver cómo se analizó un escenario. El escenario diseñado por un grupo con metodología MAES se refería a una mujer con atonía uterina, una puérpera con atonía uterina que precisaba manejo de la hemorragia posparto. Era testigo de Jehová y rechazaba el tratamiento con transfusión que tenía prescrito. Los alumnos que acceden al escenario no saben que profesa esa creencia, que no le permite ser transfundida. Y de repente, cuando tienen la bolsa de sangre a punto de ser infundida, conectada a la vía de la paciente, ella se niega aludiendo a las normas de su religión y se produce la siguiente conversación que hemos rescatado. Has perdido mucha sangre, Mari Carmen, pero es que si no te ponemos sangre puedes llegar a morir. ¿Ha firmado usted un papel como que no quiere sangre antes del paritorio? No, no he firmado nada. Es que puede morir si no le ponemos sangre. Voy a llamar al médico porque eso que dice lo tiene que firmar usted. Si usted muere, ¿quién va a cuidar a su hijo? Bueno, sacamos extractos del debriefing de este caso. Tras analizarlo, algunos alumnos afirman cuestiones como: el caso es lo que más o menos nos esperábamos, excepto en lo que era testigo de Jehová, eso no me lo esperaba. Otro alumno dice: yo he visto que iba a ponerle la sangre y he dicho ¡no! Responde el alumno: pero no la he abierto, la tenía cerrada. El profesor argumenta: pero ¿no tenéis claro lo que tenéis que hacer? Habéis llamado al médico, pero si dependiera de vosotros, ¿le ponéis la sangre? Sí, yo se la pondría, responde un alumno. No se la has puesto en el escenario, pero he visto que has estado a punto de hacerlo y ahora manifiestas que lo harías. ¿Por qué? Estaba prescrito por el médico y además su vida corría peligro. Yo le he dicho: pero has firmado un papel donde se diga que no querías poner sangre y como me ha dicho que no, por eso he llamado al médico y me curo en salud. Y ya que me diga él. Yo hubiese insistido con la idea de salvarle la vida, pero cuando estaba insistiendo que no quería sangre, habéis ido a conectarle la sangre. Ahí es donde yo hubiera parado, dice otro alumno. Luego las consecuencias de que no le hubiese puesto sangre, yo sí se las digo, porque tiene que saberlo, puede morir. Finalmente, otro alumno afirma: yo he visto poner muchos tratamientos un poco chantajeando al paciente y al final se consigue. Después de esta discusión, era más larga, pero hemos puesto un extracto, ¿a qué conclusiones se llegó? Se habla, o se habló en el caso, sobre los principios éticos que deben sustentar nuestras acciones. Se llega a la conclusión de que hay que tenerlos claros siempre. Se discutió sobre la pertinencia o no de eludir el principio de autonomía y los supuestos en los que es legal hacerlo. También se evalúan las razones concretas que llevan a los testigos de Jehová a rechazar la sangre. Y en el escenario o en el debriefing se leyeron los pasajes concretos de la Biblia en las que se basan estas personas para rechazar la transfusión. Al final se llega a la conclusión de que el respeto a la libertad del paciente es un derecho que está por encima de las prescripciones o los tratamientos, exceptuando los casos concretos y los supuestos legales ya mencionados. Por lo tanto, el modelo mental que subyace en este caso, la hegemonía de la orden médica sobre la voluntad del paciente,
queda expuesto y desmontado con argumentos. Hay otro modelo mental que subyace o que se evidencia en el caso, y es la necesidad prudente de consultar cuando no se puede o no se sabe cuál es la actitud correcta. Y ese modelo se refuerza. Es necesario recordar que siempre ante una acción existe un modelo mental o una emoción asociada. Ese es el ámbito de acción de la reflexión en el debriefing. En nuestro caso, tenemos que desmontar un modelo. Y reforzar otro modelo. Muchas gracias.